Ya estamos otra vez en línea y espero que esta sea la buena. No sé por qué estamos experimentando este tipo de problemas técnicos, pero pues eso sucede con las directas. Otra vez estamos con Entrégame tus dudas. Hola, Jimena. Qué bueno que ya lograste volver a encontrar este link. No tengo idea de qué haya pasado con las transmisiones. Muy bien, entonces ya volvemos a explicar. Hola, Fátima. Muy bien. Estaba diciendo, bueno, aquí está Fátima. También Fátima ha participado a uno de nuestros talleres de sanación introspectiva y creo que podrá escribir un pequeño testimonio, pero Fátima ya mandó un bonito testimonio por video. Entonces decía, para participar a esos talleres de sanación es necesario que nos manden un cuestionario, que llenen un cuestionario que encontrarán en la página del evento que hemos hecho, la Aida, Patti y Clau. En ese cuestionario nos explican, lo llenan y nos explican su situación, lo que necesitan tratar, su situación en general. Todos los cuestionarios serán sometidos a una evaluación y luego iremos nosotros definiendo cuándo participarán a ese taller. Serán contactados por mi asistente Alesia y entonces se les dará cita el día establecido. Normalmente estamos haciendo 2 talleres por semana. La próxima semana serán 3. Esperamos todo el mes de junio posiblemente atender por lo menos 100 personas con los talleres y gratuitamente, y luego si es necesario seguiremos también en julio, dependiendo de cómo va la situación. No es un taller que sustituye totalmente una terapia personalizada, obviamente, porque una terapia personalizada tiene detalles más específicos y se presta para cosas más amplias. Sin embargo, ya las experiencias que hemos tenido hasta ahora, de los talleres que hemos hecho, hemos podido trabajar muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, en el taller de hoy, a ver, si la memoria no me engaña, ya lo voy a leer. En el taller de hoy pudimos trabajar en un único taller: inseguridad, duelos, autoestima, autovaloración, rencores, problemas matrimoniales, aceptación del nacimiento, soltar hijos. Pudimos hacer muchas cosas, así que esos talleres realmente son muy, muy útiles, muy interesantes, muy, muy liberatorios. La razón de que lo estamos mencionando ahora en el programa es porque les pedimos favor de pasar la información a otras personas que ustedes consideran que necesitan ese tipo de ayuda. No es necesario sufrir si podemos sanar. Realmente sabemos que muchos problemas que consideramos muy fuertes en nuestra vida son resolvibles en poco tiempo, en pocas horas, o con una terapia en hipnosis introspectiva o con un taller. Un taller es muy, muy amplio y muy bonito y ayuda mucho en la liberación. Aquí Fátima nos está dando su testimonio y dice: sí, me he sentido mejor, ya no me he sentido triste. Desde hace 8 días que hice el taller me siento más segura y me gustó mucho el taller. Aida Ramírez dice: en realidad yo estoy bien, solo quería saber más sobre su trabajo. Pues para conocer mi trabajo, acérquense. Igual no cobramos para explicar cómo es nuestro trabajo, y de hecho la razón misma de Entrégame tus dudas es explicar cómo es este trabajo. Pero ahora con los talleres consideramos que sea la forma de caminar juntos hacia
el encuentro de la felicidad. La felicidad la podemos encontrar mucho más fácil de lo que pensamos. De hecho, la felicidad es un sentimiento lo siente uno. Y si lo siente uno, quiere decir que la felicidad está adentro, no está afuera. Nosotros tenemos la costumbre de buscar afuera y por eso andamos perdidos. Hola Rosa Cisneros, tienes mucha depresión. Acércate, Rosa, tanto como podría ser con lo de los talleres o por una terapia personalizada, si consideras que es necesario. Hola Patricia Cantera, muchas gracias. Para poder participar a los talleres es importante que, como son talleres en videoconferencia, es muy importante que sean capaces de usar o un teléfono celular, smartphone o una computadora, porque los talleres los hacemos con la aplicación Zoom. Esa aplicación Zoom que nos ha traicionado hace rato con el Facebook Live, pero sí nos traiciona en Facebook Live, pero en las terapias no nos traiciona. Es muy buena la aplicación Zoom y es una plataforma de paga que es muy estable, nos da mucha seguridad en lo que hacemos. Es necesario descargar la aplicación de Zoom, probarla, tener audífonos con micrófono. Un detalle importante es que tengan su nombre bien visible en la pantalla, o que sea como perfil de Zoom o que sea escrito. Si pueden entrar con su nombre real a la reunión es mucho mejor. Hay muchos detalles que, reglas pequeñas. Es necesario sí asistir al taller, porque es una ayuda que se da, y si no van a participar también es útil que se den el espacio a otros. Hasta hoy hemos tenido algunos casos de personas que habíamos seleccionado para asistir al taller gratuito y luego han desaparecido, ni siquiera nos han dicho sí, no, y ya los teníamos contemplados en el grupo. Pero bueno, obviamente en el grupo está quien tiene que estar. Compartan esa información. Los grupos de los talleres son abiertos a todos los que necesitan y que tienen problemas económicos, y tratan muchas cosas. Así que acérquense. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes. También están bastante entrelazados entre sí. El tema de la regresión al vientre materno y el tema del aborto. En realidad los dos están entrelazados. Entendiendo uno, entendemos también el otro. Ya el martes, con los intentos de transmisión que tuvimos, nos llegaron algunas preguntas. Ya teníamos otras preguntas antes, así que hoy vamos a tratar de contestarlas y a ver cómo entrar en el tema. Hoy me llegó un mensaje muy interesante relativamente a un aborto natural. Me dice esta seguidora, dice: yo tuve un aborto natural a los 5 meses. Natural, si se puede decir así, porque en realidad fue causado por un accidente. O sea, me dieron accidentalmente un golpe en el vientre y yo no sabía que estaba embarazada. Hasta ese momento yo escuchaba esas cosas en la televisión de gente que no sabe que está embarazada, y se me hacía muy raro, dice nuestra compañera, hasta que recibí ese golpe en el estómago y estuve muy mal por un simple golpe en el estómago. Entonces me llevaron al hospital y ahí descubrí que estaba embarazada. Pero por ese golpe, creemos por ese golpe, en realidad no lo sabemos, nos dimos cuenta de que el corazón de la bebé
no latía. Así que finalmente tuvo que ser expulsado. Y eso me marcó muchísimo. Después tuve otro aborto de 2 meses de embarazo. Y eso también me marcó mucho porque eran 2 abortos seguidos. Así que empecé a tener miedo. Cuando quedé embarazada la 3ª vez del hijo que hoy tengo y que adoro, dice nuestra amiga, al principio no quería enamorarme de ese embarazo. Me daba miedo ese embarazo. Tenía miedo que volviera a suceder esto, de perderlo. Entonces no le di amor al vientre como había hecho con algunos minutos después de haber sentido el embarazo anterior. Y seguí así bastante fría hasta el momento que nació el bebé. Cuando nació el bebé, después de unos días que empecé a amamantarlo, fue ahí cuando descubrí que era madre y amaba muchísimo a mi hijo. Hoy mi hijo es grande, ya tiene 6-7 años, pero siento que él ha quedado de alguna forma afectado por esa supuesta falta de amor que le había tenido, o falta de demostración de amor que le había tenido durante el embarazo. ¿Qué puede haber pasado ahí? En realidad, este es el cuento no es realmente un mensaje, es el cuento de una cosa realmente pasada por una paciente en una terapia hermosa, maravillosa. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Ella venía con una serie de problemas, y cuando hemos podido encontrar al espíritu del que era el primer aborto, hemos descubierto que en realidad no fue culpa del golpe, sino el hecho de que ese embarazo que no iba a terminar era algo que necesitaba la mamá para tomar conciencia de determinadas cosas. Entonces, ese espíritu que iba a encarnar era un espíritu que amaba tanto a esa mujer, porque vienen caminando desde hace muchas vidas juntos, que se prestó para que ella tuviera ese tipo de experiencia. Y de hecho sí funcionó. Ella tomó conciencia de determinadas cosas que no puede explicar. Luego ella vivió el segundo embarazo. El segundo embarazo era solo de 2 meses y no se estaba formando el producto. En realidad, ¿qué es lo que estaba sucediendo allá? Lo que hemos podido entender. El hecho de que no se estaba formando el producto no era tanto como para que ella tuviera otro aborto, sino era un ajuste orgánico de la matriz, del cuerpo, para volver a hospedar de forma sana lo que venía después. Y finalmente el mismo espíritu vuelve a nacer en el hijo. Pero sucede lo siguiente, que ya embarazada, ya tenía miedo, o la Mónica, o la Ivette, o la Patti Cantera. Ella tenía miedo. Entonces, no es tanto que no tenía amor al bebé que tenía en el vientre, sino que tenía miedo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Puede afectar la psicología del hijo, del niño, después sí la puede afectar. Y ahora vamos a explicar eso porque nos vamos a enganchar con la cuestión del vientre materno. En las regresiones al vientre materno, descubrimos cosas muy interesantes. De hecho,
Eh, hola Arnulfo, un abrazo. De hecho, la experiencia nos dice que las regresiones al vientre materno son más comprobables que las regresiones a vidas pasadas. Es decir, que en una regresión, en una hipnosis regresiva, podemos recordar una vida pasada, pero no sabemos si esta fue real o no fue real. De hecho, en la terapia ni siquiera nos importa si es real o no es real, es una herramienta que la mente profunda nos mete a disposición para la sanación. Pero a veces tenemos la curiosidad de ver si esto fue cierto o no cierto y raramente tenemos la posibilidad de comprobar una vida pasada. Sin embargo, la regresión al vientre materno, esa muchas veces sí es comprobable. ¿Por qué? Porque muchas veces mamá sigue viva y recuerda lo que sucedió durante el embarazo. Y de hecho ha pasado muchas veces, por ejemplo, que durante el embarazo la familia se había cambiado de casa, se había mudado. Y entonces ya hoy la persona que nació adulta hace una regresión al vientre materno y recuerda una casa diferente. Y recuerda un mobiliario especial, y recuerda unos vestidos de mamá especiales, y recuerda unas palabras de mamá. Entonces luego va con mamá y dice: oye mamá, fíjate que me llegó esto en la terapia. Y la mamá dice: pero tú cómo podías saber esas cosas si esa casa es donde estábamos antes de que tú nacieras y nunca la viste y nunca te platiqué de esa casa. Entonces ahí vemos como si puede ser comprobable la regresión al vientre materno. Hola Raquel de Tijuana, de San Isidro. Pero acabo de decir algo raro, que en el vientre materno el recuerdo es de cómo era la casa, de cómo eran los vestidos de mamá, de cómo era el mobiliario. Es decir, recuerdos externos. Hay una cosa muy curiosa, muy curiosa, que observamos en las regresiones al vientre materno. Es decir, durante los primeros 4 meses de embarazo, observamos recuerdos del vientre materno externos al vientre, es decir, lo que hay alrededor, la casa, el mobiliario, los vestidos, lo que dice papá, lo que dice mamá, los sentimientos y todo, pero afuera. Es decir, que es como si el espíritu, y ahora lo explicamos qué es lo que sucede, el espíritu que es conectado al feto, al óvulo que se está creciendo, que se está formando, el producto, está conectado con un hilito fluido, pero está afuera del cuerpo. Mientras, pasando el 4º mes, es como que poco a poco, esa conciencia entra en el vientre y los recuerdos se transforman en recuerdos introspectivos. Es decir, que los primeros 4 meses tenemos recuerdos afuera del vientre y después del 5º mes hasta el 9º tenemos recuerdos introspectivos en el vientre materno, en el líquido y los pensamientos y los sueños y las sensaciones de mamá, recuerdos introspectivos hasta el momento del nacimiento. La cosa curiosa que observamos es que en el mismo momento del nacimiento, que sí es bastante traumático, el bebé tiene la conciencia casi de un adulto. Es decir, que es capaz de elaboraciones mentales, de observar a mamá, la ve muy grande, le quisiera hablar, pero no le puede hablar. Tenemos este tipo de recuerdos, es muy curioso. De hecho, yo he tenido pacientes que sin regresión recordaban sus primeros meses de vida cuando eran amamantados, recordaban perfectamente esta madre y lo que pensaba en sus recuerdos. En lo personal, yo, Domenico Leone, tengo recuerdos bastante tempranos, no tan tempranos, pero yo tengo recuerdos de los 2 años.
Y yo recuerdo perfectamente que la forma de pensar que tengo hoy a 51 años la tenía a los 2 años. A los 3 años yo me escapé del kinder por una razón que luego, si quieren, se la platicaré en otro momento. Y recuerdo haber planeado perfectamente el trayecto desde casa al kinder y cómo regresar y cómo escaparme a los 3 años. O sea, tenía la misma conciencia de ahora. Pero lo mismo yo veo en mis pacientes cuando recuerdan el momento del nacimiento. Eso es muy curioso, muy interesante. Ahora, si durante el embarazo, que tenemos esa conciencia, papá dice, ese hijo no es mío, tú mamá eres una tal por cual, y yo no lo quiero, y vete, eres una fácil, y ese hijo no es mío, y bla bla bla, o papá borracho, y mamá triste, el bebé se resiente, y mucho, tanto se resiente que puede generar daños en el cuerpo. Hola Monse, hola Maggie, Alma, Elizabeth, Mialashi, ay, somos muchos hoy, Marco Peralta. Entonces, este punto es fundamental, ese momento del embarazo es fundamental tanto para la salud física del nuevo cuerpo que se está formando, del individuo, y tanto para la salud mental, emocional, la estabilidad, la autoaceptación, la identificación, la identidad. Muchas veces encontramos problemas de identidad que son resolvibles solo con un regreso al vientre materno. Por ejemplo, hablando de los talleres de sanación, uno de los talleres de sanación que hemos hecho, donde participó Fátima, que está aquí con nosotros, hola Antonino Raño, fue exactamente un problema de identidad que fuimos a resolver en el vientre materno, de una forma muy especial y muy bonita. Es decir, la adulta de hoy se puso frente a la mamá jovencita embarazada y que por alguna razón, en algunos casos, no eran todos así, pero en algunos casos había rechazo, y pasa el feto en su propio vientre. Y entonces es ella misma que conduce su mismo embarazo, queriéndose, amándose y dándose esa identidad que tendrá después. El efecto es muy fuerte. Es una regresión al vientre materno con reestablecimiento de identidad. Entonces, sí podemos llegar a tener grandes problemas si ese momento no es bien conducido. Desafortunadamente, hola Jacqueline Telles, desafortunadamente no somos psicólogos todos, no sabemos cuando estamos viviendo un embarazo, tanto como padre, tanto como madre, estamos aprendiendo, pues cometemos errores, pero es importante también saber estas cosas, y cuando se pueden prevenir es bien prevenirlas, y si no, están las terapias para resolverlas. También podemos tener asmas, podemos tener bulimia, podemos tener muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos la fecundación, ese punto es muy, muy importante. Cuando tenemos la fecundación, el momento de inicio de la vida no es la unión de óvulo y espermatozoide, sencillo. En esa unión participa otra cosa, que es la principal. Es óvulo, espermatozoide y el espíritu, el cuerpo mental del espíritu que van a ser. Digo cuerpo mental, ya lo hemos platicado en otra transmisión. El cuerpo mental es la forma, literalmente, que va a tener el individuo. Y ese cuerpo mental que está conectado con el feto, que es una
expresión del espíritu, es lo que funciona de molde para el cuerpo que se está formando. De hecho, hay pruebas científicas de esto, porque se ha descubierto en el 2017, no me acuerdo ahora el nombre del investigador, es un investigador brasileño, pero en mi canal de YouTube está la conferencia de Erika, de mi esposa, que platica específicamente también de este tema, donde habían descubierto que de una encarnación a otra, pero hablamos de encarnaciones recientes, era posible transmitir también las huellas dactilares. O sea, descubrieron en Brasil que de una encarnación a otra se podrían compartir las huellas dactilares, porque esto lo han encontrado tanto en niños que hoy recuerdan haber sido personajes que habían fallecido 20, 30 años antes, y esos personajes estaban fichados por la ley. Fueron a comparar las huellas dactilares y la única diferencia era el tamaño. Hasta ese momento se pensaba que no existieran huellas dactilares similares en el mundo, y esas eran iguales, idénticas, pero no simplemente idénticas, venían también con un bagaje de recuerdos idénticos. Eso es muy interesante. ¿Eso por qué? Porque las huellas dactilares son parte del cuerpo mental. Cuando el cuerpo mental es conectado al óvulo y al espermatozoide, es en ese momento que se empieza a formar el cuerpo y las células se van depositando sobre este molde. En ese momento, lo que hemos podido observar en las regresiones a vientre materno, la conciencia del espíritu es bastante completa con respecto a recuerdos de vidas pasadas y de la razón por qué está encarnando. El mecanismo de olvido empieza poco a poco desde ese momento y se completa en el momento en que está que encontramos esa entrada al cuarto mes, al final del cuarto mes, en el vientre, con los recuerdos introspectivos. Es decir, que todavía en los primeros 4 meses de embarazo hay muchos recuerdos anteriores al nacimiento. Se van perdiendo poco a poco, pero todavía hay muchos recuerdos anteriores de vidas pasadas o del momento espiritual. Eso es interesantísimo. Ahora, cuando el cuerpo mental es fuertemente modificable por la situación psicológica del espíritu. Esto quiere muchas más explicaciones, pero por el momento simplemente digo eso. El cuerpo mental es fuertemente modificable, moldeable, según la psicología, el estado psicológico o anímico del espíritu. Es decir, que si en ese momento que se está formando el cuerpo, que es como una plastilina, se están depositando las células, el cuerpo mental recibe un impacto emocional porque papá no me quiere, mamá no me quiere, o es mi culpa que se están separando porque ese embarazo parece que los están separando, y ese espíritu empieza a sentir culpa de estar naciendo. Es tanto el golpe que recibe el cuerpo mental que ese niño puede nacer con leucemia, que es relativa a las culpas que puede sentir el espíritu. Eso también hemos hecho una investigación específica. Es tan fuerte ese momento. Ahora, para entendernos, el momento en que nace la vida en el vientre es el momento de la fecundación, no después. El espíritu es conectado en el momento de la fecundación. Y cuando se desprende el espíritu de ese cuerpo se disgrega, que es la muerte. Ya no lo mantiene porque le falta el molde. Esa es la razón de que cuando una persona muere, que se separa el espíritu, se disgrega, se deshace. Simplemente ese agregarse de células era alrededor de un molde, que era el cuerpo mental de la persona. Eso también nos dice que solo hay un espíritu en un cuerpo. Cuando hablamos de obsesiones espirituales, de posesiones espirituales, hablamos de influencias, es decir, de interferencias.
no de que se mete un espíritu adentro, porque en ese cuerpo solo hay espacio para una información espiritual que moldea ese cuerpo. Si esa información se sale, se disgrega el cuerpo. Si esa información se deforma, hay una enfermedad. Tanto así es importante esta cosa. Ahora, vamos a hablar del aborto. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un aborto provocado? Bueno, aquí vamos a hacer una premisa. Las experiencias del ser humano son variadas, son muchas. El ser humano viene a vivir eso, viene a vivir decisiones, elecciones, crecimiento. Entonces sucede que una mujer decide abortar, es su decisión. No vamos a juzgar si esto es un error o no es un error. Cuando una paciente viene, y eso es muy común porque verán, son muchas las mujeres que han vivido ese tipo de experiencia, cuando la paciente viene que ha vivido un aborto, que ha tenido un aborto provocado, lo que yo le pregunto simplemente es qué emoción ha sentido, porque lo que me interesa, puesto que estoy tratando sus emociones, es la emoción que había conectado con esa experiencia, no el hecho en sí, porque no lo voy a juzgar. No soy yo quien puede juzgar y no soy yo quien puede meter sus propias ideas en una terapia. Eso es sagrado del paciente. Lo que me interesa es la emoción. ¿Por qué la emoción? Porque por más natural que hoy sea el aborto, es sumamente raro encontrar una mujer que no haya quedado marcada por un aborto. No lo dice, pero en su fuero interior sí queda marcada. Si no se lo preguntamos durante la entrevista, aunque no se lo preguntemos, aparece el aborto durante la terapia, así que ya se ha vuelto una pregunta de cajón. Ese aborto es porque tenía que aprender esa cosa, porque tenía que aprender a tomar sus decisiones, bla, 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 muchas razones, así que no podemos juzgar. Y cabe mencionar también que el espíritu que encarna en un feto que va a ser abortado ya sabe cuál es su misión, a qué va, ya lo sabe, ya sabe que ese embarazo no irá a buen término. Liliana, la Cene, Brisa y Melissa, ya lo sabe. ¿Por qué acepta esa misión que podríamos llamar suicida si queremos? El espíritu que va a nacer en lo que es un aborto. Lo acepta por amor, lo hace por amor, porque normalmente son espíritus que vienen caminando juntos desde hace muchas vidas y era necesario que alguien que me ama se presta a ser instrumento de ese aprendizaje. Es decir, que si yo, que voy a encarnar como mujer, necesito aprender determinadas cosas que pueden ser dolorosas, ¿a quién solo voy a pedir el favor de meterme en condición de vivir ese tipo de experiencias de las cuales aprenderé? ¿A quien odio o a quien amo? Normalmente se olvida a quien amo. Así que todas esas cosas son hechas por amor. Hecha esa premisa, vamos a explicar lo que luego realmente sucede con un aborto. Con el aborto sucede que, ya hemos dicho que el espíritu, en los primeros meses de embarazo, está fuera del cuerpo, está mirando todo lo que sucede y está consciente. Así que técnicamente durante el aborto lo que estamos haciendo es matar a alguien que nos está mirando conscientemente. ¿Sufre? Probablemente sí, probablemente no, sabía lo que iba, pero técnicamente esto es lo que sucede con un aborto provocado. Es una experiencia intensa y merece la pena ser
comprendida, no juzgada, apoyada y sanada. Porque normalmente en la mujer siempre queda una sensación de, no siempre, pero en un altísimo porcentaje de casos, queda siempre una sensación de culpa por ese tipo de situación. Yo había prometido que iba a contestar algunas preguntas, pero no las he contestado hasta ahora. Selene Vega me dice, ¿tiene algún video de regresión al vientre materno? Creo que tengo varios, no recuerdo, pero creo que tengo varios. Déjame recordar, luego yo no me acuerdo de mis terapias, pero sí, seguro, porque es algo muy común. Lilian dice, yo no recuerdo mi vida antes de los 6, pésima mi memoria. No, Lilian, no es porque sea pésima tu memoria que no recuerdas tu vida antes de los 6. Probablemente no es importante que lo recuerdes. Hay muchas razones, y no son razones de cosas duras que han pasado. Muchos psicólogos dicen, no, si no recuerdas es porque hubo un abuso o algo. No, no es cierto. ¿No es cierto? Sí, en algunos casos no recordamos la infancia porque fue dolorosa. En otros casos no la recordamos simplemente porque no la recordamos, no le prestamos atención, estábamos muy emocionados en fijarnos en el momento y no en guardar el momento, sino en vivirlo el momento. Así que pues no quedó eso, pero sí quedó el gozo. Si hubo algún problema, lo recordaremos en una regresión, pero Lilian, en ese caso no es mala memoria, es porque pues... Entonces, de las preguntas que tenía de la vez pasada, me preguntaron, yo tengo varias preguntas sobre el tema de hijos dados en adopción. Con una regresión al vientre materno, ¿se puede saber quién es la mamá? Esta pregunta es de Ivette y es una pregunta maravillosa. Muchas gracias, Ivette, por haber sometido por haber propuesto esa pregunta. Las adopciones. Hemos hablado de el molde del cuerpo espiritual, del cuerpo mental. ¿Se han preguntado por qué razón muchos hijos adoptados son físicamente muy similares a los padres adoptivos? Exactamente, depende del molde, del cuerpo espiritual. Y resulta que muchos hijos adoptivos son adoptivos biológicamente en esta vida, pero no espiritualmente. Es decir, que muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que observamos con los hijos adoptivos es que la persona que hoy la está criando, que puede ser una persona extraña o que puede ser también una abuelita, por ejemplo, en vidas pasadas era la madre biológica y fue quien aceptó dar amor a ese niño ahora. Y es tanta la afinidad de amor que hay entre el espíritu, porque vienen caminando juntos, de la madre adoptiva y del hijo adoptivo, que el molde del cuerpo espiritual empieza a entrar en sintonía y se parece. Y entonces se va creando ese cuerpo similar a esa familia. Cuando tenemos estos casos de hijos adoptivos que se parecen a sus padres adoptivos, es porque vienen caminando de vidas pasadas. Ahora la pregunta, en este caso, ¿se puede conocer la madre verdadera? Yo te diría que sí, en teoría. No sé si aquí está mi amiga María de Los Ángeles, porque con ella hemos tenido una experiencia parecida en una terapia a la que hemos asistido los dos, no ella, pero una terapia a la que hemos asistido los dos, de una persona que había crecido adoptada, y después, ya muy adulto, descubre que no es que simplemente fue adoptado, fue vendido o fue robado, no me acuerdo, ha pasado un poco de tiempo. Una hermana
biológica hace una investigación para encontrar a este hermano y lo encuentra y le va a decir, ¿sabes qué? Yo soy tu hermana. Pero ese tipo no sabía que había sido adoptado. Ya sus padres adoptivos habían muerto y él convencido que no era adoptivo. Se sale esa persona y dice, tú eres adoptivo. Te robaron y eras adoptado por esos señores. Y en la regresión sí salió eso, sí salió. Pudimos, en ese caso, encontrar a la mamá biológica, también fallecida, al espíritu, que nos contó lo que sucedió. En realidad, luego descubrimos que no fue vendido, sino que la mamá biológica lo había dado en adopción porque era inmensamente pobre, inmensísimamente pobre, o sea, de esas personas de la sierra que no tienen realmente comida y quién sabe por qué obra de Dios logró conducir ese embarazo. Y entonces no podía alimentar a ese hijo que por más que pudiera amarlo, no podía darle un futuro. Entonces lo dio y desapareció. Luego mejoraron sus condiciones, así que tuvo otros hijos, pero ella quedó muy marcada por ese hijo que había dado hasta que la señora falleció. Eso fue el relato del espíritu, muy curioso. En otros casos descubrimos que lo que es necesario no es tanto saber quién es el papá biológico, sino tomar conciencia de quién es uno mismo. Porque la razón de que una persona vive esa experiencia de no tener padres biológicos disponibles en ese momento, que se ocupen de ellos, es una experiencia que se decide antes, en lo que podríamos llamar plan encarnatorio, por razones que solo ese espíritu sabe, lo que necesitaba aprender, lo que necesitaba superar, lo que necesitaba buscar en sí mismo. En otro caso, por ejemplo, hablando de estas cosas, me tocó una muchacha de unos 30 años, de una dulzura única, una vez, una paciente, bellísima persona. No podías enamorarte de la luz que desprendía esa muchacha, pero con una tristeza en el corazón y una baja autoestima, o sea, perdida. Era hija de una violación. Habían violado a su mamá a los 12 años y nació ella. Bueno, no, antes, porque ella nació a los 12 años de su mamá. No fue rechazada, fue un embarazo que pues se condujo, llegó a término. Y esa niña la crió la abuelita, la mamá de la muchachita. Pero la muchachita odiaba a su hija, la odiaba. La odiaba porque representaba el símbolo de su sufrimiento. Obviamente una niña abusada por un adulto a los 11 años es algo impresionante, terrible, injustificable. Lo podemos entender. Y entonces esta muchachita de 12 años luego hizo su vida y se alejó bastante. La nieta se quedó con la abuelita, que le dio el amor, le dio mucho, mucho, mucho amor. Pero todas las veces que había reuniones, y la hizo estudiar y se volvió una persona importante en su trabajo, pero tenía esa cosa. Y una fuerte falta de identidad, terrible. Ahora, fue muy interesante esa sesión. Y ahí creo que hicimos una regresión al vientre materno, ahora que me están diciendo, pero ha pasado bastante tiempo. Tengo que buscar esa sesión, es bellísima, está publicada esa. Entonces, todas las veces que había reuniones de familia, o estaba la mamá y no estaba la hija, o estaba la hija y no estaba la mamá. No porque la hija no quisiera a su madre, quería estar con ella, sabía que ella era su madre biológica,
pero era la madre que no la aceptaba porque era fruto de una violación. ¿Qué fue lo que sucedió? Se nos ha ido el tiempo, pero voy a terminar el relato. ¿Qué fue lo que sucedió? Hicimos una regresión al vientre materno y hablamos con la mamá, porque se puede hacer este cambio de rol, de identidad durante la regresión. Y estuvimos hablando con la muchachita de 11, 12 años embarazada que rechazaba y rechazaba y rechazaba ese embarazo. Pero su mamá, la que luego fue la abuelita, lo quería. Porque resulta que sí venían de un camino espiritual largo juntos. Y yo quería que la mamá la aceptara, porque una cosa que hubiera sanado mucho a mi paciente era que su mamá la aceptara. Entonces hicimos una regresión a la mamá en cambio de roles, medio raro, pero así. Es decir, la paciente estaba recordando su vientre materno. De su vientre materno hablamos con la mamá y a la mamá la mandamos a recordar vidas pasadas. Y resulta que en una vida pasada había tenido una hija que amaba mucho, muchísimo. Pero no me acuerdo qué sucedió, la vendió o ya no me acuerdo porque ha pasado mucho tiempo. Algo malo, sin saber, sin darse cuenta, le hizo a esta hija, que después se dio cuenta del error grave, pero ya había roto ese lazo con su hija. Entonces se volvió loca en aquella vida, esperando que su hija regresara, pero su hija ya no quiso saber nunca nada más de su madre. Se había roto ese lazo de amor. Y cuando muere, la viejita muere con esa sensación de que quisiera volver a tener una nueva oportunidad de tener a mi hija. Pero había cometido un error muy grave. Entonces, en esta vida le dan la nueva oportunidad de tener a esa hija, pero sanando esa herida del pasado. Era hija de violación, pero era la hija que ella estaba esperando. Pues no sé si ustedes creen en el amor infinito del universo, y a mí me emociona todas las veces asistir a ese tipo de cosas que son maravillosas, como se van juntando. Pues cuando su mamá, en ese cambio de rol, se da cuenta que esa era la hija que ella deseaba volver a tener con ella, después de tanto tiempo, logró tenerla, se sanó la relación. Es maravilloso. Ese es el regreso a la vida, al vientre materno. Ese es el regreso a la adopción. Ese es el regreso con los abusos. Ese es el regreso con los abortos. Hay amor detrás. Y con tanto amor, ahora ya los dejo, porque ya pasó el tiempo. Hoy finalmente logramos esa transmisión con problemas técnicos. Vamos a ver cómo lo resolvemos para la próxima vez. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Luego voy a ver algunas sesiones que pueden ser interesantes y muchas más que tengo todavía para publicar. Tendré como 400 más que debo publicar y están atrasadas. A ver. Compartan este video y compartan el link de las transmisiones de los programas Entrégame tus dudas para que seamos siempre más en esa comunidad, y compartan también la información de los talleres gratuitos de sanación introspectiva para las personas que tienen problemas emocionales y problemas económicos. Los apoyamos, los ayudamos. Estamos con ustedes, vamos a caminar todos juntos en este camino hacia la felicidad. Les mando un grandísimo abrazo y muchas bendiciones, y nos volveremos a ver el martes. Besitos.